Estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que el equipo de pensamiento matemático del programa PASE de la Universidad de Santiago preparó para ustedes. En esta oportunidad, se presentarán dos problemas que ameritan el estudio de funciones en un contexto adecuado para así poder dar una respuesta acorde a la situación planteada. Modelado del peso de peces en un estanque. Leamos con detenimiento el siguiente enunciado. Un ecólogo cultiva peces en un estanque. Cuantos más peces produzca, habrá mayor competencia por el alimento, y por tanto los peces ganarán peso más lentamente. Se sabe por experimentos previos que cuando se ubican X peces por una unidad de área del estanque, la cantidad promedio de peso que cada pez gana en una temporada está modelado por la función afín g de x igual a 600 menos 30x gramos. Se necesita saber qué valor de x conduce a la producción máxima en el peso de los peces y cuál es esa producción. Ahora bien, debemos, entre otras cosas, meternos en el contexto del problema y para ello identificamos las variables de esta situación. Sabemos que la x representa el número de peces en el estanque y que el peso promedio de cada pez que se encuentra en el lago está representado por la función g de x igual a 600 menos 30x, medido en gramos. La producción basada en el peso de los peces se calcula multiplicando el número de peces por la función que nos da el peso promedio, es decir, g de x. ¿Cómo llamamos a esta función para una mejor ubicación del problema? Para establecer esto de una manera más organizada, usaremos una función auxiliar que denominaremos producción y que la representaremos como p de x igual a x por g de x. En consecuencia, podemos observar que finalmente la función que modela la producción basada en el peso de los peces en el estanque es justamente p de x igual a x por 600 menos 30x. Si a esta última expresión se le aplica la propiedad distributiva, entonces se debe multiplicar a x por 600 y luego restarle el producto de x con 30x, que genera a menos 30x cuadrado. Por lo tanto, se obtiene que la producción buscada ahora se puede modelar de la forma p de x igual a 600x menos 30x cuadrado. Observe que la función obtenida es una función polinómica de grado 2, es decir, corresponde a una parábola, que escrito en forma descendente queda expresado como p de x igual a menos 30x cuadrado más 600x, donde el coeficiente cuadrático es a igual a menos 30, el coeficiente lineal o de grado 1 es b, que es igual a 600, y el coeficiente independiente es c igual a 0, ya que no hay constante sin x en la expresión. Siguiendo las indicaciones estudiadas en una cápsula anterior, observe que la parábola abre hacia abajo, es decir, es convexa, ya que a es igual a menos 30 y ese valor es negativo. Por otra parte, el punto de corte con los ejes coordenados es justamente 0,0, ya que c es igual a 0. Y como b es igual a 600 y esto es un número positivo, se tiene que el eje de simetría está del lado derecho del plano, ya que al calcularlo, notamos que la coordenada en x del vértice está dada por x igual a menos b partido por 2a. Y al sustituir los valores en la expresión, se obtiene que x es igual a menos 600 partido por 2 por menos 30, que es igual a 600 partido en 60, es decir, 10. Sabemos que esta función tiene como dominio a todo el conjunto de los números reales, pero ¿será cierto que para este problema esto tenga sentido? ¿Será que debemos restringir el dominio? En efecto, aunque matemáticamente está bien considerar cualquier número real para ser evaluado en la función, el contexto nos dice que solo debemos evaluar aquellos que en el gráfico nos genere una altura positiva, que representará la producción basada en el peso, y por ello los números negativos carecen de sentido alguno. En consecuencia, los valores que representan a nuestro dominio restringido serán los ubicados entre las raíces o ceros de la función p de x. ¿Cómo calculamos estos valores? Usemos el método de factorización con factor común, es decir, ver que p de x es igual a 0 es igual a hallar los valores de x tales que 600x menos 30x cuadrado es igual a 0. Y tomando factor común 30x, notamos que la ecuación es equivalente a decir 30x por 20 menos x igual a 0.
Luego sabemos que un producto de números reales es 0 cuando alguno de ellos es 0, de donde se obtiene que x es igual a 0 o 20 menos x igual a 0. Y al despejar x de esta última expresión, nos queda que x es igual a 20. Observe que en efecto, x es igual a 10, es decir, el eje de simetría es justamente el punto medio de esos dos valores encontrados, y que, a nivel de interpretación, cuando no hayan peces, es decir, cuando x es igual a 0, o cuando el número de peces sea igual a 20, no tendremos producción. Como lo que se necesita es la producción máxima, sabemos que se obtiene en el vértice de la parábola, ya que al abrir hacia abajo tiene un punto máximo, y este se alcanza en x igual a 10 evaluado en la función de producción. Es decir, debemos calcular cuánto da P de 10, que es igual a 3000, valor que representa la producción máxima para este lago. Por último, la respuesta adecuada a la pregunta podría ser que la producción máxima es 3000 gramos, y este valor se alcanza con 10 peces en el estanque. Como una observación importante, podríamos ver que este valor máximo obtenido también se pudo haber determinado usando la fórmula del vértice estudiada en una cápsula anterior. Te invitamos entonces a usar esta fórmula y tratar así de obtener el mismo resultado anterior. La geometría funcional de los tarros. Leamos con detenimiento el siguiente enunciado. En una fábrica, los tarros de duraznos se elaboran de tal manera que la medida del radio basal de cada tarro es la mitad que la medida de su altura. Entonces necesitamos modelar la función que permite determinar el volumen de cada tarro en función de su radio basal x, determinar el dominio de la expresión anterior, y si la altura de cada tarro es de 18 centímetros, ¿cuánto mide su radio basal? ¿Cuánto es su volumen? Como siempre en un problema de este estilo, es recomendable realizar una identificación de variables, donde sabemos que la x representa al radio de la base y que además existe una relación entre la altura y el radio del cilindro, en términos de que el radio es la mitad de la altura, o bien la altura es el doble del radio. Esto quiere decir que h es igual a 2 por x. Ahora bien, por geometría sabemos que el tarro que queremos modelar tiene forma de cilindro circular recto, y que su volumen se calcula como área de la base por su altura, esto por ser un sólido regular. Como la base es un círculo y su área es pi por radio al cuadrado, podemos ver que el volumen de un cilindro entonces es pi por radio al cuadrado por la altura. Lo que nos genera que la función buscada es justamente b de x igual a pi por x cuadrado por 2x, lo que implica que b de x es igual a 2 por pi por x al cubo. Entonces, para la parte A, la función que permite determinar el volumen de cada tarro es b de x igual a 2pi x cubo. Siguiendo las indicaciones estudiadas en la cápsula anterior, observe que el volumen está representado por una función potencia, donde el coeficiente que acompaña a la tercera potencia de la variable x es justamente 2pi. Sabemos que esta función tiene como dominio a todo el conjunto de los números reales, pero conociendo el hecho de que la variable x representa al radio del cilindro, y por tanto es una distancia, ¿tiene sentido considerar a todos los números reales como valores posibles para este radio? Bueno, en realidad, para este problema basta que x sea estrictamente positivo, por su condición de distancia, ya que inclusive si toma el valor 0, no tendríamos tarro. En este sentido, tenemos que la respuesta para la parte B está dada por dominio de la función volumen es igual a los reales positivos. Si consideramos la altura del tarro como 18 centímetros, entonces tendremos que 18 es igual a 2x, o bien que el radio basal es justamente x igual a 9. Procedemos entonces a calcular el volumen, haciendo la sustitución del radio obtenido de la fórmula para b de x, es decir, hallando b de 9. Se realiza el producto de 2 por pi por 9 elevado al cubo, de donde se obtiene que el volumen está dado por la expresión 1458 por pi, en centímetros cúbicos. Finalmente, la respuesta adecuada a la pregunta
es que el radio basal mide 9 centímetros y que el volumen está dado por 1458 pi centímetros cúbicos. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.